esto. El tema es así un poquito, bueno, ¿será que yo me renuevo, nazco de nuevo una vez o qué pasa? Vamos a explicar esto y yo sé que Dios nos va a bendecir y el Espíritu Santo tiene mucho para nosotros. Así es Amén. que vamos, una vida constantemente renovada y es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 6, vamos a leer al 9. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. El Amén. Señor añada bendición a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el tema de esta noche se refiere principalmente a que nosotros tenemos que crecer, que ir creciendo y nuestra vida tiene que irse renovando de tal manera que no sea tediosa, que no sea aburrida. Vemos, como pastor le puedo decir que hemos visto a personas llegar y entusiasmarse y estar en su nuevo amor, pero tarde o temprano la vida se les va, que las tentaciones afuera, las presiones, las tribulaciones, el dinero, el trabajo, comienza a hacer que mengue ese entusiasmo, ¿verdad? Y nosotros no podemos vivir en entusiasmo, ¿verdad? No podemos vivir solo en esa motivación, sino que tenemos que buscar las herramientas necesarias para que esa motivación nunca decaiga y que la motivación traiga adicionalmente permanencia, perseverancia, y esta misma perseverancia, lleno de esperanza y de fe, pueda rendir los frutos que nosotros queremos. Pero desgraciadamente hemos tenido el ejemplo, el caso de que hay demasiadas personas que, número uno, se quedan en el camino, ¿verdad? Comienzan y a los días desaparecen. Y dos, unos que se quedan, pero tarde o temprano su vida cristiana comienza a sentirse monótona. Y pues sí, ellos van a la iglesia y cuando es día de servicio dicen, hoy tengo que ir a la iglesia y hacen ciertas cosas y leen el proverbio y etcétera, pero ya no tiene aquella emoción y les cae, como dice la escritura en una de las iglesias, ¿verdad? Porque Dios admira y está resaltando todas las características buenas que tiene la iglesia, pero de repente le dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y entonces cuando nosotros perdemos ese primer amor, cuando perdemos esa renovación constante, nosotros comenzamos a decaer, porque hay un principio, amados, lo que no crece está muriendo. Entonces tenemos nosotros que pensar, ¿verdad? ¿Yo estoy creciendo en el Señor o estoy muriendo en el Señor? Porque no hay otro. Usted no se queda inerte, usted no se queda inerte. Si no está creciendo, está decreciendo. Entonces es un buen momento para que nosotros podamos meditar. De hecho, esta parábola, si usted le pone un poquito de atención, llegó el hombre dueño de una higuera plantada, ¿verdad? Y por supuesto, en su viña. Y de la misma manera como en la parábola del sembrador, el dueño de la viña es Dios, ¿verdad? Y después llega el viñador y le dice el dueño al viñador, a quien le cuidaba la viña, y le dice, tengo 3 años de estar viniendo a buscar fruto y no lo encuentro, así es que mejor córtala. Y hace una expresión, ¿verdad? Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, ¿por qué? Porque quería fruto. Toda labor que nosotros hacemos, queremos que tenga fruto.
Si no hay fruto, amados hermanos, si no hay fruto, decae nuestro esfuerzo. ¿Verdad? Decía una persona la otra vez, ¿y cuántas veces has ido a ese pozo buscando agua, teniendo las pruebas suficientes que nunca vas a encontrar? Entonces, quieras o no, cuando no hay ese fruto que uno desea, pues el entusiasmo comienza a decaer y nuestra perseverancia, nuestra consistencia en nuestra vida comienza también a decaer. Y una de dos, como le dije hace un momento, o nos apartamos del Señor o simplemente nos mantenemos por, qué sé yo, por cualquier cosa y tenemos una vida monótona y ya sin sentido, de tal manera que inclusive los milagros no los vemos ya como algo sobrenatural, sino que los vemos como algo común y ya no nos sorprenden, ¿verdad? Los testimonios de los hermanos, yo he visto hermanos, sí, así, es que Dios así es, pero ya no hay ese entusiasmo, esa alegría. Y entonces el problema es que la amenaza es córtala, pero bendito sea el Señor, que dice el viñador, que en este caso será nuestro Señor Jesucristo, dice, déjala, Señor, dice, déjala todavía este año, o sea, un tiempo más, le está dando una oportunidad más, hasta que yo cabe, oiga esto, alrededor de ella y la abone, es decir, déjame un tiempo más para trabajar en ella. Y después dice, y si diere fruto, bien. Así es, y así pasa en nuestra vida, pastor. Muchas veces nos convertimos al Señor y solo llevamos una vida religiosa, una vida cotidiana y lo volvemos en una rutina y no mostramos cambios de nuestra parte. No nos vamos renovando día a día teniendo una comunión con Dios. Pero cuando es así, el Señor siempre, el dueño de la viña siempre toma el control. ¿Y qué nos pasa a los hijos de Dios? El Señor nos manda pruebas para podernos dar la sacudida y recordarnos que el ser una nueva criatura, el ser hijo de Dios, no es una simple vida cotidiana de religiosidad, sino que es una vida constante en comunión con nuestro Señor. Amén, amén. Y por eso, amados hermanos, por eso es que de repente usted siente que le están cavando a su alrededor. Uy, que me rebajaron horas de mi trabajo, que pasó esto, que se me enfermó fulano, que tengo un problema aquí. Lo que nunca me había pasado, me ha pasado y ahora que estoy en el Evangelio. Claro, amados, no estamos dando fruto. Y entonces el dueño de todas las cosas manda a que se nos trabaje. Y algunas veces nos vemos cristianos bien, como decíamos la palabra, Frondosos. Como aquellos árboles. Yo he visto acá unos árboles de aguacates tan hermosos, con aquellas hojas verdes y tan intenso, pero cuando lo vuelves a ver o hablas con el dueño, nunca ha dado un fruto. Sí, y así somos nosotros, así es, como cristianos para nuestro Señor. Fíjese. Frondosos, asistimos, hacemos muchas actividades religiosas, pero no damos frutos. ¿Y cómo tener una vida constantemente renovada para poder dar frutos? Para poder dar fruto. Y fíjese que mucho depende eso de la actitud, ¿verdad? Y definitivamente la actitud depende del enfoque que nosotros definitivamente tenemos. Pero vamos a ir caminando en esto. Y yo lo primero que quiero que vean, además de la parábola que pusimos nosotros ya, yo quiero llevarlos al Evangelio según San Mateo. Y del Evangelio según San Mateo vamos a buscar el capítulo 21 y el versículo específicamente el 19. Y Amén. Estamos hablando del Señor Jesucristo quien hizo esto. Así es que dice, vamos a leer de 18 y 19. 2 versículos vamos a leer. Dice así, lo leo, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, dice, tuvo hambre. Estamos ahí, versículo 18, Amén. Tuvo hambre. 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y mire qué cosa. Y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Fíjense qué cosa, él fue a buscar fruto, ¿verdad? La higuera tiene 2 tipos de fruto al año.
Cuando no da los higos correctos, da un fruto más pequeño, pero sustenta de una manera similar. Entonces, cuando no hay frutos, los frutos especiales de la higuera, siempre hay unos más pequeñitos que se comen. Entonces, el Señor se fue, aunque haya sido tiempo de higos o no, fue a buscar ya sea los higos grandes o los pequeñitos, y no encontró nada más que hojas. O sea, parecía llena de frutos, pero no habían frutos. Entonces el Señor, amados hermanos, va a llegar un tiempo en que va a buscar en usted, ¿el qué va a buscar? Frutos. Frutos, definitivamente, frutos. Y no está hablando de dinero, amados hermanos. No está hablando de la casa nueva. Esas son consecuencias. O sea, dice el Evangelio, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero no son los frutos. Eso es en respuesta a su trabajo. Así como usted persevera en su trabajo para recibir un chequecito, para que le paguen la labor que usted ha hecho, pues de la misma manera usted tiene que tener el mismo tipo de esfuerzo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que meditarlo, porque Dios busca fruto. Y mire qué tanto Dios quiere que tengamos fruto. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. Mire lo que dice, por favor. Dice, por favor, léelo tú. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. O sea que Dios se siente pero gozoso cuando nosotros damos fruto. Frutos. Ponga mucha atención, cuando nosotros damos fruto. No solamente cuando nosotros nos convertimos, ese es el primer paso. Dios dice que nos va a dar vida y vida en abundancia, pero una vida de tal manera que abunde de verdad, pero no solo para mí, para alegrar mi vientre y el de mi familia, sino Amén. que llegar a otras personas. Y todavía nos hace el énfasis antes del fruto y nos dice que llevéis muchos frutos. No nos pide un fruto, sino que llevéis muchos frutos, dice. Y luego, y seáis así mis discípulos. Correcto. Está Imagínese. Poniéndolo como prerequisito. Piense usted en su mente, por favor. Correcto. Un requisito para ser, para ser su discípulo. Uh-huh. Piense usted, en algún momento usted se ha considerado discípulo del Señor. Yo le pregunto, revise sus frutos. Y si no los ha dado, ¿por qué no los ha dado? ¿Cómo se siente en el Evangelio usted, en su vida en el Señor? ¿Se siente desmotivado? ¿Y esa desmotivación le ha llevado a ya no leer la Biblia? Le cuesta, ahora las iglesias están cerradas, ¿no? Pero le cuesta conectarse, ya no, mire, para ir a la iglesia había que cambiarse, había que ordenar todo, si tiene niños, arreglarlos todos y llevarlos a la iglesia, un esfuerzo adicional. Entonces, ¿cómo se siente usted? Y le aseguro, mi hermano amado, que su fruto está unido a la manera como usted vive su evangelio. Entonces, ya le mostramos que el Señor Jesucristo quiere frutos y ya le mostramos que cuando nosotros llevamos mucho fruto, glorificamos al Padre, y al glorificar al Padre, porque llevamos mucho fruto, somos así realmente discípulos del Señor. Fíjense, si usted quiere si usted tiene una idea y qué frutos tengo que dar, fíjense que traje tres ejemplos de personas que encontraron al Señor y su vida cambió no solo para ellos. No solo dejaron de tomar, no solo cambiaron un poquito su vida, sino que transformaron realmente su entorno. Por ejemplo, amado, el endemoniado gadareno. Ay, pastor, no sea tan extremo, permítame. Si usted se recuerda, cuando usted lee ese texto, el hombre tenía tiempo de estar así, y lo habían querido inclusive capturar, pero cuando le ponían cadenas, rompía las cadenas, ¿verdad? Y todos le tenían pánico. Entonces, cuando él se enfrentó al Señor,
vino el Señor y expulsó todos los demonios que había en él. Y a partir de ese momento el hombre le dijo, como realmente quizás tenía vergüenza para regresar a toda la gente que lo había visto, le dijo, Señor, yo te voy a seguir donde tú quieras que vaya. Y él le dijo, no, ve y habla a tus amigos, habla a tus vecinos, habla. Y entonces él tenía que regresar y hablar. Entonces se da cuenta que el fruto para ese hombre era hablar. Hablar el cambio que había tenido ocasión por haber conocido a Cristo como su Señor. Y esa es la importancia, pastor, de que ser agradecidos cuando el Señor cumple uno de los deseos de nuestro corazón o cuando el Señor cambia algo en nuestra vida, y el dar testimonio, porque también nos dice que si nosotros no hablamos, si nosotros no damos testimonio de las maravillas que el Señor hace en nosotros, dice que las piedras hablarán por nosotros. Correcto. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que tener eso en mente. Entonces, mi fruto no es algo que yo vaya a guardar, ¿verdad? O sea que no se refiere a su dinero, no se refiere a su casa, no se refiere a su casa nueva. Se refiere de la manera como usted bendice a otras personas con su vida, mi hermano, con su vida. Es parte de nuestro hombre espiritual, pastor. Amén. Porque muchas veces solo alimentamos, inclusive con toda la religiosidad, a nuestro hombre carnal. Y por eso estamos muy bonitos, muy frondosos, como dijimos hace un momento, pero nuestro hombre espiritual tiene que hablar, dar testimonio de las maravillas del Señor, compartir con otros y que otros puedan conocer por medio de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense que ese compartir no solo son palabras. Porque yo he conocido familias religiosas que nomás usted los ve, usted sabe que son cristianos evangélicos y de los duros, ¿verdad? Pero a la hora de juzgar, juzgan sin misericordia, no tienen piedad, y que si no se acopla a sus preceptos, porque ni siquiera a la Biblia, sino que a la interpretación que ellos tienen de la Biblia, ellos desechan a las personas. No es eso lo que Dios anda buscando. Y lo más no difícil, que lo más que uno siente aquel dolor en el corazón, es que algunas veces eso no permite que la propia familia o los mismos miembros de la familia puedan tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ver la religiosidad algunas veces de los líderes de familia o de algunos miembros de la familia. Y eso, el ver juzgar a otros, ya sé, ellos se ponen, así me va a juzgar a mí. Así es. Es bien difícil. Y lo que hacemos es poner un muro. Correcto. Fíjense, el segundo ejemplo que nosotros tenemos de vidas cambiadas se refiere a allá en el Antiguo Testamento, en la época cuando Josué comandaba a Israel y llegaron a, ¿cómo se llama? A Jericó. Y recuerda usted Jericó y sus muros. Y se recuerda usted que mandaron un espía y mandaron unos espías y hubo una mujer que vivía en los muros, y una mujer que la Biblia claramente dice que era prostituta. Pero ella escuchó hablar de los hebreos y del Dios de los hebreos. Y ella consideró que el Dios de los hebreos era más poderoso que los dioses a los cuales se rendía culto dentro de esas murallas, y decidió prácticamente dar su vida, porque si ella era descubierta ayudando a los espías, ella iba a morir. Entonces ella los guardó, los ocultó y le dijo, yo lo voy a hacer, solo cuidan mi familia. Y le dijeron, no te preocupes, tu familia la vamos a cuidar. Bueno, usted conoce toda la historia y cómo cayeron los muros y cómo fue destruido Jericó. Pero lo increíble de esto, lo trascendental de esto, que la decisión que ella tomó a favor del Dios de los hebreos, a favor del pueblo de Israel, trascendió de tal manera que cuando uno llega a la narración de la genealogía que está en el Evangelio según San Mateo, increíblemente allí aparece el nombre de esta prostituta.
que fue prostituta, pero que fue honrada y que fue parte de la línea directa del cual nació el Mesías. Entonces, Amén. amado hermano, esta mujer hizo un cambio en su vida que no solo bendijo a su familia para guardarla, sino que en la historia Dios le guardó un lugar especial por creer en el pueblo. Amén. Sí, porque no solo creyó en el pueblo y no solo creyó en el Dios de Israel, sino que ella decidió renovar su vida, pastor. Y ella dio pasos y todos pudieron ver que ella sí verdaderamente dio pasos constantes, porque la renovación espiritual no es solo de un día, que hoy leo la Biblia y el otro mes no, este día me congrego, este día oro. No, es una renovación constante. Y para mí son cambios paulatinos. Definitivamente no puede ser de un día para otro la renovación, porque es conforme Dios nos va hablando en nuestra vida día a día. Pero para eso tenemos que mantener una comunión constante con nuestro Señor. Amén. Claro, quiero hacer un paréntesis aquí. El nuevo nacimiento es un solo acto. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted nace de nuevo. Pero estamos hablando de una renovación constante, de crecer en el Señor, de tener una vida siempre entusiasmada, siempre enamorada, siempre buscando más de Cristo y no cansarse de esa vida. Porque cuando uno pone lo necesario, no se cansa de esa vida. Y el tercer ejemplo que tenemos ahora es el de Pablo, Saulo de Tarso. Perdón, ¿no nos terminaste de la genealogía de cómo es que apareció? Oh, sí. Como les digo, aparece que Salmón de ella engendró, ¿a quién fue que engendró? Pero Moab. a Moab, así es. Y allí usted se da cuenta que viene en la línea directa del Mesías. Es increíble, sí. Es increíble cómo Dios la incorpora, amados hermanos, por tomar una decisión y hacer que esa decisión trascienda. Entonces, después vamos a Pablo. Y ahí Dios, lo que estábamos hablando anteriormente en el proverbio, Dios la honró, dejando ya a perpetuidad su nombre así en la es. genealogía. Correcto. Como lo habíamos dicho en el proverbio, que dio gracia a pesar de que ella, desde que dan su descripción, no fue una mujer de honra, pero Dios levanta a mujeres como lo está haciendo ahora. Y por eso nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios y no hacer acepción de personas, decir, a fulana no, porque le gusta tal cosa, o fulano. No, Dios nos manda a regar la palabra, a regar la semilla, y Dios es el que va a hacer la obra y principalmente es el que va a hacer el cambio en nuestra vida. Él es el que va a hacer que cada uno vaya teniendo esa conversión y ese crecimiento espiritual, que es lo que nosotros estamos siguiendo. Fíjese que en Mateo capítulo 1, versículo 4 dice, así rapidito se los leo. Arán engendró a Aminadab, a Naasón, Naasón a Salmón. Y mire cómo se desvía la Biblia para poder explicar esto. Naasón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Pero vea, primero está diciendo fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano. Pero Dios tomó la decisión de decir fulano engendró de Rahab, ¿verdad? Entonces, o sea... Corrección, entonces fue a Boz. Sí, correcto. Entonces dice, vea qué importante, dice, Arán engendró, no, sí, a Aminadab, a Naasón, Naasón a Salmón. Y vea, y Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. O sea, dos mujeres que Dios dijo, a ellas las voy a mencionar, ¿verdad? A Rahab y a Ruth. Entonces vea que decisiones que transforman mi entorno, que transforman a las personas que están conmigo y transforman mi futuro, por supuesto. Y por último, el último ejemplo que traigo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era perseguidor de los cristianos, y al final, amados hermanos, cuando
cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, Dios cambió su corazón e inmediatamente él se puso a la disposición del Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al final, usted puede verlo en el libro de los Hechos, que los judíos tenían miedo de Pablo, quien era perseguidor, pero después dice en una de sus cartas: y glorificaban a Dios en mí. O sea, el cambio que genera cambios en otras personas. Así es que, mis queridos hermanos, Dios desea, verdaderamente desea y requiere que nosotros llevemos fruto. Él va a hacer cualquier cosa, inclusive escarbar a tu alrededor, ¿verdad? Y abonar y meter algo que, aunque tú creas que no es correcto, no, yo no quiero eso, pero Dios dice: pero este es tu abono, ¿sabes bien? Muchos de nosotros hemos tenido aflicciones como abono, hemos tenido enfermedades como abono, deuda como abono, ¿verdad? Para hacer cambiar la tierra que tengamos alrededor para que nosotros podamos dar fruto. Así es que, mis queridos hermanos, ¿cómo puedo hacer yo para que no caben a mi alrededor, sino que yo mismo pueda empezar a dar fruto? Yo quiero llevarlos, por favor, a segunda de Corintios, capítulo 3. De ahí vamos a leer 2 versículos, el 17 y el 18. Y quiero que pongan mucha atención esto, porque menciona quién hace los cambios, pero de cuál es la actitud que nosotros debemos de tener frente a quien hace los cambios. Vea, por favor, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vea, por favor, que no queremos perder de vista que quien verdaderamente hace los cambios no es nadie más que el Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice: porque el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Él dirige todas las cosas, pero para que nosotros traigamos fruto y Él no tenga que cavar y abonar la tierra que tenemos a nuestro alrededor. Que duele, sí, pastor, claro que sí. Se han está perdido casas, Señor. se han perdido un montón de cosas, han pasado por sufrimiento, pero eso está abonando la tierra, ¿verdad? Amén. Y el problema es que en medio de esas dificultades podemos sacar el versículo del Proverbio, dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Entonces, cuando Dios viene y te prepara para que tú des fruto, pero si tú tomas decisiones, vas a perder la oportunidad y al final vas a generar otras situaciones difíciles que van a golpear tu vida, para que de tal manera tú te rindas a Cristo, porque Dios requiere frutos de nosotros. Ahora, dice aquí el texto que nosotros hemos tomado ahora. Primero, el Señor es el Espíritu, Él es el que hace los cambios. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Así que cristianos cuadrados, no, nada que ver. Religiosos, por favor, no lo sea. No lo sea. Y dice, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, oiga esto, mirando a cara descubierta. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al tiempo en el que el pueblo de Israel vio ascender a Moisés al monte Sinaí, y cuando Moisés, para estar con Dios, y cuando Moisés bajó, trajo su rostro tan resplandeciente que el pueblo, en lugar de ver y aprender de Moisés, su resplandecencia, su vida, por estar frente al Señor, tuvieron miedo de tal manera que Moisés tuvo que ponerse un velo en la cabeza para que el pueblo no tuviera miedo. Pero ahora Pablo nos dice que nosotros, en lugar de ser cristianos religiosos, cristianos llenos de reglas, nosotros tenemos que tener la humildad necesaria y tenemos que quitar el temor que podamos tener por lo que van a decir nuestros hermanos religiosos, y podamos nosotros ponernos a cara descubierta. O sea, ponernos a la disposición del Señor. Y dice, como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, si Moisés no hubiera tenido necesidad de taparse la cabeza, le aseguro que el pueblo de Israel hubiera aprendido a estar delante del Señor. Entonces dice, mirando
a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, que nosotros tenemos que ir a Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde, no lleno de prejuicios, no lleno de religiosidades, sino que ir al Señor, leer su palabra, ponernos a su disposición y permitirle al Señor, oiga bien, permitirle al Señor que vaya generando los cambios. Y aquí llama, mire, somos transformados de gloria en gloria. Gloria se está refiriendo a una presencia, es decir, que Él mismo nos va a cambiar, nos va a ir siendo personas diferentes a la misma imagen frente a la cual nosotros estamos. Es decir, frente al Señor, pero no con complejos, no con temores. No, porque yo no tengo tiempo, no, y limitando la obra del Señor en nosotros. Y dejar, pastor, que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros paulatinamente, porque el Espíritu Santo es un caballero y si nosotros no le permitimos que obre en nosotros, Él no nos va a obligar, pastor. Así es. Entonces nosotros tenemos que ceder, morir a la carne y cederle el espacio al Espíritu para que vaya obrando día a día, como nos dice su palabra, que transformándonos de gloria en gloria. Recuerde que lo que más va a hacer Él es cavar alrededor suyo y abonarlo, ¿verdad? Y cuando vea que no va a dar cambio, ¿sabes qué? Mejor venite ya. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahorita cómo están las cosas. Dios mío, Dios mío. Entonces, vemos por favor, a cara descubierta, sin tapujos, sin reglas, o sea, sin ¿cómo se llama? Complejos religiosos, sino que con disposición completa delante del Señor. Y quisiera que fuéramos a Primera de Corintios, pero Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Y vea qué tremendo, porque vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Leímos anteriormente. Uh-huh. Y por supuesto quien hace los cambios es el Espíritu del Señor, pero nosotros tenemos que ponernos a su disposición. Amén. Pero ¿cada cuánto tengo yo que ponerme a su disposición? 1 Corintios 15, versículo 58. ¿Lo tienes ahí? Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, nos dice, creciendo en la obra del Señor, cuando siempre nos dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 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 Entonces, recuerde, por favor, vamos al Señor, cara descubierta, sin complejos, sin nada, rindiéndonos al Señor, sin orgullos, ni mucho menos orgullos religiosos, y de una manera firme y constante. La palabra del Señor tiene que ser nuestra luz también. Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar y tenemos que dejarnos transformar. Mucha gente que no quiere dejarse transformar porque dice, no, pero es que me va a pedir cosas que yo no quiero dar. Probablemente en este momento usted diga que no lo quiere dar, pero cuando usted vea todo lo que Dios tiene para usted, usted lo va a dar sin temor. Mire, porque si bien es cierto, si Dios nos lleva a que compartamos algo, a que hagamos algo, a que dediquemos tiempo a Dios de alguna manera, Dios le va a retribuir muchísimo más. Ahora, si bien es cierto, nos llama, tenemos que ir al Señor con cara descubierta, sin complejos, sin temores, de manera constante, ¿verdad? De manera constante, como dice, de manera firme y constante, pero también nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Y esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Vea por favor que la Biblia no le habla solamente al que no la lee, hermanos. ¿Verdad? Y para ahí, lee la Biblia con un corazón dispuesto, Dios va a hablarle a usted. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Oiga esto, por favor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza
que recibisteis de nosotros. Vea por favor, que ahí el apóstol Pablo Gran les está diciendo, exhortación. claro, les está diciendo, ¿verdad? Que ora para que el Señor les encamine, o sea, el Señor los dirija, ¿verdad? Su corazoncito al amor de Dios, porque cuando estamos cimentados en el amor de Dios y hacemos que la Biblia dice que es el vínculo perfecto, nosotros todas las cosas las hacemos por amor, va a ir bien, ¿verdad? Y a la paciencia de Cristo. Cristo padeció y se mantuvo sin cambiar de posición. Pero, dice el versículo 6, y pongan mucha atención porque cuando nosotros llegamos con una mala actitud, usualmente nos unimos a las personas que tienen esa actitud, ¿verdad? Cuando alguien quiere aprender algo, ¿a quién se une? Se une a las personas que quieren aprender. El cristiano que quiere saber más se une a aquellas personas que son estudiosas. Pero el cristiano que va porque ni sabe por qué va, Que solo a quieren, pasar al rato. Ajá. como decía anteriormente la palabra de Dios, que quieren ser discípulos, decía, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar personas que busquen edificarse, crecer cada Correcto. día Y fíjense en la que palabra de Dios. aquí hay una orden, no es una sugerencia, sino que dice, es una orden, dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la orden? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y esa es consistente con el capítulo 5 de Primera de Corintios, ¿verdad? Que Pablo dice, el tal se ha echado a Satanás, ¿verdad? Entonces, pero vean que lo que Dios quiere es que nosotros nos unamos con personas que se mantienen cerca del fuego, para Así es. calentarse, para crecer, cerca de la oración, cerca del aprendizaje de la palabra, cerca de aquellos hermanos que quieren poner en obra todo lo que Dios pone a su disposición y pone en su corazón. Si usted hace eso, amados hermanos, no va a tener una vida cristiana aburrida. No va a tener una vida cristiana apagada. Por eso cuando hay cristianos así que son muy emotivos, ¿verdad? Mire, las emociones son buenas, ¿verdad? Pero si las logra usted mantener en el tiempo y no depende de las emociones, porque de repente usted está entusiasmado y de repente baja. Pero cuando usted se entusiasma, usted debe buscar un objetivo y anclarse en ese objetivo para que ese entusiasmo, cuando por en algún momento, porque siempre hay resistencia, va a bajar, pues usted pueda perseverar en cuanto al objetivo que usted tiene. Porque si usted quiere solo cuando está motivado o cuando está necesitado, porque la necesidad también es una motivación, amados hermanos, pues vamos a estar así, arriba, abajo, arriba, como que somos piñata, Así ¿verdad? es, por eso tenemos que canalizar, pastor, nuestra motivación para que en los momentos de dificultad podamos tener esa reserva de energía para seguir adelante, perseverando. Y algo muy importante para no andar de uno a otro lugar, de una enseñanza a otra enseñanza, que algunas veces terminamos equivocados. Si nosotros nos congregamos en un lugar, tenemos que recibir la enseñanza de nuestro pastor. Y aquí nos lo está diciendo. Dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y no, dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Imagínese, Eso tú lo puedes hermano, decir hermano, como pastor. mire, Pasamos día a día enseñando, preparando y tratando de llevar el camino y todo orientado conforme la palabra de Dios. Siempre hemos dicho que somos una iglesia cristocéntrica, que nos basamos en la palabra de Dios, no en cosas externas, y algunas veces nos preparamos tanto y nos esforzamos para llevarle la palabra de Dios y andamos y vemos a los hermanos que andan, no andamos, sino que vemos que andan de un lugar a otro y al final terminan confundidos porque ni aprendieron una cosa ni otra y no llevan la enseñanza
en su corazón por andar Amén. de un Y lugar fíjense a que, otro. es que es así, hermano. Mire, si usted se une a un hermano que anda de fiesta en fiesta y que de repente va al culto y después de fiesta en fiesta, amado, de repente usted va a ser igual y va a tener la misma consecuencia. Entonces usted tiene que apartarse de todo de las personas que no le abonan a su crecimiento, y no solamente de las personas. En Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, mire esto porque es bien importante, porque aquí nos dice que no solo de los hermanos que andan desordenadamente tengo que apartarme, sino que este es un atarrayazo que da en la carta a los Hebreos para que nosotros mismos, no lo va a hacer Dios, a menos que entre en esa excavación que Dios puede hacer a su alrededor, ¿verdad? Cavar para quitarle todo lo malo, y eso duele, amados hermanos. Mire, Hebreos 12, 1 y 2 dice así, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por eso es que le digo que los frutos afectan a los demás, tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vea por favor que aquí dice, cuando sabiendo que nosotros tenemos alrededor nuestro un montón de gente que está poniendo sus ojos en nosotros, y usted no puede decir, ay, a mí no me importa lo que los demás digan. O sea, no que me van a juzgar para decirme qué es lo que tengo que hacer. No, es que yo les soy ejemplo a ellos. Y le somos tropiezo, que es lo Correcto. que estamos hablando, que tenemos que quitar todo tropiezo, porque yo regreso a la familia. Algunas veces nuestra familia no quiere conocer del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, no quiere escuchar nada de la palabra de Dios, no quiere escuchar del Evangelio, porque ellos nos conocen y nos ven que nosotros estamos poniendo tropiezos, estamos poniendo muros para que no se acerquen y no conozcan de nuestro Señor Mire, Jesucristo. nos ha tocado vivir ese ejemplo que de repente, ay, pastor, fíjese que yo no sé, mi muchacho, yo quisiera que hablara con él. Y vengo yo de bobo y me pongo a hablar con el muchacho. Y el muchacho no quiere hablar, y cuando se anima a hablar, es que mire, pastor, en mi casa, no, olvídese, todo esto que veo aquí, todo es mentira, porque allá pasa esto y esto y esto. Entonces el muchacho se decepciona. Entonces, volviendo a esto, despojémonos de todo peso, de amistades, de costumbres que tenemos. Algunos cristianos pues que siguen tomando, siguen fumando, siguen teniendo amistades que son incorrectas, Yo pienso eso, pastor. pláticas que no son correctas de un cristiano, y principalmente entre hombre y mujer, teniendo pláticas de doble sentido a la vista de los hijos o de otras personas. Entonces despojémonos de todo peso, y dice después, y Sí, del del pecado pecado. que nos asedia. O sea que este peso probablemente no sea pecado, pero al final redunda en un pecado. Entonces, aunque no le parezca que es pecado, pero le está cortando las alas de su crecimiento espiritual. Y si usted no crece, decrece. Si usted no sube, va para abajo. Así de sencillo. Entonces, la cuestión es que si usted se ha mantenido en el mismo lugar, amados hermanos, mentira, no está en el mismo lugar. Usted cree que está ahí, pero ya está más abajo. Y entonces usted ya cuestiona al pastor, ya cuestiona a la iglesia, ya cuestiona a los hermanos, está viendo para dónde se va, ya visitó otra iglesia, ya visitó esto, ya visitó lo otro, ya probó esto, ya probó lo otro, y todo esto, y todavía no se ha ido de la iglesia, pero está a un pelito de irse. Y usted le echa la culpa, Así es. usted le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a los hermanos, cuando el problema lo lleva adentro, porque usted ha apagado su horno espiritual, su fuego interior, porque ha descuidado y no se ha despojado de este peso, y no se ha despojado del pecado que nos asedia. Y después que usted haga eso, amados hermanos, el versículo 2 dice que, dice el versículo 1, termina, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Hacia dónde tengo que ver en verdad? A Jesús. ¿Quién es mi ejemplo? Jesús. ¿Quién me indica cómo ser? Jesús. Si quiero saber de humildad, ¿a quién tengo que volver a ver? A Jesús. Si quiero ver de grandeza, ¿a quién tengo que ver? A Jesús.
Si quiero tomar una decisión, tengo que pensar qué haría Jesús si estuviera en mi lugar, porque si usted es adolescente, recuerde que Jesús también fue adolescente. Jesús estuvo a cargo de su casa, ¿verdad? Al no estar el papá, él era el encargado de su casa. Entonces tengo que poner mis ojos en Jesús y buscar mi meta en Jesús. Y así mi hermano no va a tener tiempo para no estar entusiasmado y para no crecer. Y terminamos en un versículo que para mí es uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria, que está en Romanos capítulo 12, y de ahí vamos a tomar dos versículos, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vea por favor que esos dos versículos nos dicen, si usted quiere tener una buena vida en Cristo, entusiasmada y dando fruto, dice, os ruego por las misericordias. O sea, te ruego por la bondad de Dios. ¿Quieres recibir la bondad de Dios? ¿Quieres recibir los favores de Dios? Porque todo lo que nosotros tenemos, no lo tenemos porque no lo merezcamos, sino que lo que somos, lo somos por su misericordia. Eso póngaselo en su mente. Si usted cree, no, lo que tengo es el fruto de mi trabajo, vuélvalo a pensar. Y nos dice que nos presentéis, que vuestros cuerpos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso quiere decir culto inteligente, culto productivo, culto que va a dar fruto. O sea que nosotros no tenemos que estar ni con las personas ni en el lugar equivocado, pastor. Correcto. Todo lo que hagamos tiene que ser pensando si Jesús lo haría, pensando si Jesús estaría en ese lugar, pensando si Jesús se comportaría de la manera que nosotros estamos comportándonos o actuando. Amén. O siendo tropiezo para otros. Y el versículo 2 nos da la única manera como nosotros vamos a lograrlo primero, porque cuando leemos presentarme en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, sacrificio vivo, ¿cómo me voy a lograr eso? Es versículo 2. Cuerpo muriendo nuestra correcto, carne y correcto, pero dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. O sea, aquí en este mundo hay muchas opiniones. Y ahora con el internet usted tiene todo tipo, mire, opiniones que parecen que son ciertas de personas muy letradas, muy inteligentes, muy religiosas, muy todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y usted dice, wow, pero como quizás no hemos cultivado mucho nuestro conocimiento del Señor, vienen y nos apantallan y entonces dicen, no, hombre, esto lo que decía el pastor no es cierto. No importa lo que el pastor diga, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo tengo que no conformarme a este siglo, a este tiempo que estamos viviendo, sino a lo que vamos, mire, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que sin renovación de entendimiento no hay transformación. Y si usted se conforma a este siglo, las únicas transformaciones que va a tener son mundanas, carnales, que llegan a la muerte. Pero si usted decide transformarse, oiga bien, por la renovación de su espíritu, usted va a sembrar para el espíritu. Si siembra para el espíritu, del espíritu va a obtener vida eterna. Amén. Y la forma de alimentar el espíritu es conociendo la verdad por medio de la palabra de Dios. Así nosotros vamos a discernir si lo que estamos escuchando, todo lo que nos presenta que nos presenta el mundo y como dice, este siglo es verdadero o es falso. ¿Cómo? Amén. Conociendo la verdad en la palabra de Dios. Esa es la forma como nosotros vamos a ir renovando nuestro entendimiento día a día. Cómo nosotros vamos a tener una vida
constantemente renovada, conociendo la palabra de Dios, orando y teniendo una constante comunión con nuestro Señor, para que sea el Espíritu Santo el que nos renueve, nos guíe y nos transforme día a día hasta llegar a la altura de Cristo. Amén. Y fíjense que la última consecuencia que aparece en este versículo 2 dice que es tremendo, pues, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios. Lo primero que usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena. Ay, pastor, pero lo último que me pasó no me gustó. Sí, pero la voluntad de Dios es buena. Y eso va a traer bondad, amén. Eso va a traer cambio a su vida. Y es como cuando oramos, pastor, y decimos, no sé si es lo que Dios quiere. Si dice que la voluntad de Dios es buena, lo que estamos pidiendo y lo que vamos a hacer, si le es agradable a Dios, nos tiene que dar paz a nuestro corazón. Amén. Entonces dice que usted va a comprobar que la voluntad de Dios es buena. Buena y ¿verdad? agradable. Que se va a dar cuenta que es agradable a su espíritu. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser agradable? ¿Por qué? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted pueda conocer esto, acepte esto, amados hermanos, usted va a tener una vida constantemente renovada, día con día entusiasmado en el Señor, sabiendo que usted va a salir en la mañana y de usted ya oró y va a salir, Dios qué va a hacer para bendecirme, Dios que me va a indicar qué es lo que tengo que hacer. Y todas las oportunidades se van a presentar en su vida y usted va a tener una vida siempre creciendo, siempre como dice el proverbio, y la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Amén. ¿Y cuándo voy a ser perfecto? Hasta que mis ojos puedan ver en los ojos de mi Señor. Dice Juan que que le veremos a Él porque seremos tal como Él es. Amén. Hasta entonces vamos a ser perfectos. Y nos dice que así podremos vivir, dormir confiados. Asimismo me acostaré Amén. y en paz me levantaré. Porque nos hace la palabra de Dios, la buena voluntad, la agradable y perfecto, nos hace vivir Sí, que confiados. no hay cosa más hermosa que ese salmo, ¿verdad? Que hay una alabanza de que se dice, sí. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Imagínese usted cerrar sus ojitos, gracias Dios por este día, y gracias por lo que vas a hacer mañana. Y así pueden venir tribulaciones, todo lo que estamos pasando, pero si estamos agarrados de la mano del Señor y estamos renovando constantemente nuestra vida con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Así es, mi hermano amado. Nuestro deseo es, recuerde que nosotros ya dijimos que el nuevo nacimiento es un solo evento, ¿verdad? El momento que recibimos a Cristo de todo corazón, nacemos de nuevo. Pero el ser renovados, el tener una vida siempre energizada en el Señor, siempre dirigida en el Señor, siempre buscando cosas nuevas, dependerá mucho de nuestra búsqueda, dependerá mucho de nuestros objetivos. Mire, Dios ha prometido que va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Pero recuerde que eso conlleva, mis queridos hermanos, que Dios va a cavar alrededor de nosotros y lo va a abonar, va a meter cosas diferentes. Y la mayoría de todas esas excavaciones a nuestro alrededor y todos esos abonos que Dios va a poner siempre traen sufrimiento, traen dolor, porque golpean nuestra carne, golpean nuestro orgullo. Golpean todas aquellas cosas que nosotros estamos abrazando y no queremos dejar. Pero Dios ya nos dijo que quiere que las cambiemos. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, piénselo bien, pues, porque si usted tiene ahorita una vida monótona, pues vuélvalo a pensar. Y si usted quiere, vuelva a ver esta predicación. Y le aseguro que si usted lo medita y lo comienza a poner en práctica y usted tiene esa búsqueda constante en el Señor, le aseguro, y ve al Señor, como dice ahí, a cara descubierta, ¿verdad? Así es. A cara descubierta, no fingiendo nada ni tenga ropas de religiosas, sino que así, por su gracia, buscarlo a Él,
le aseguro que Dios le va a dar respuestas y le va a bendecir. Ahora, antes de orar por todos los hermanos que han estado conectados con nosotros, pues quiero invitar a aquellas personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Le aseguro que si usted cree en el Señor y abre su corazón en esta noche y repite una oración tan sencilla que ahora que le vamos a pedir que repita, le aseguro que con la fe suficiente, ahora, esta noche, usted va a nacer de nuevo. Así es que quiero invitarle, por favor, que repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa noche. Padre bueno y Padre santo, gracias Dios queremos darte en esta noche, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ahora han estado conectados, Señor. Gracias por la vida de la hermana Gloria Margarita Cortés. Bendice su vida grandemente. Mi hermana Kelly Rivas, gracias Dios por su vida, gracias por su familia, por su esposo, el hermano José. Bendícelo a ella.